esta hernia tiene que emerger por la zona crural. Muchas veces se confunde entre una hernia inguinal y una hernia crural. Por eso es importante saber ciertos aspectos, como por ejemplo el hecho de que la hernia inguinal es más frecuente en hombres y la hernia crural es más frecuente en mujeres. Esto no significa que una mujer pueda tener una hernia inguinal, no significa, ¿no? Pero en el momento de hacer el diagnóstico diferencial, espero que me estén entendiendo, en el momento de hacer el diagnóstico diferencial, hay que considerar el sexo de la paciente, ¿no? Si es hombre o si es mujer. Entonces, ¿qué es una hernia femoral o también denominada como hernia crural? Fíjense la diferencia que existe, ¿no? Hernia inguinal y ahora estamos hablando de la hernia crural o femoral. Es aquella que emerge, que sale, que protruye. ¿Por dónde? A través del anillo crural. Enseguida vamos a ver cuál es el anillo crural. Y por lo tanto, emergerá, ¿por dónde? Por debajo del ligamento inguinal, o también denominado como arcada inguinal, la cual se continúa o realiza un trayecto por el conducto o por el infundíbulo crural. ¿Ya? Esa es la hernia crural. Por lo tanto, la gran diferencia, para hacer la diferencia, porque a veces es difícil hacer el diagnóstico entre una hernia inguinal y una hernia crural. Pero ¿cuál es el punto de referencia? Es el ligamento inguinal. El ligamento inguinal lo podemos ver exteriormente en un paciente. ¿Se lo puede ver? ¿Así se puede ver el ligamento inguinal? Imposible, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos que tener una referencia. Había un cirujano denominado Madeleine que ha descrito una línea que va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina del pubis y que le ha puesto su nombre, la línea de Madeleine, que corresponde exactamente a lo que es el ligamento inguinal. En realidad ese es el trayecto del ligamento inguinal. Entonces, todo lo que está por encima es zona inguinal y todo lo que está por debajo es zona crural. Ese es un principio, por lo tanto, esta parte que dice por debajo de la arcada inguinal es clave y es fundamental. Siempre tenemos que tomar ciertos aspectos epidemiológicos, porque esto nos ayuda. ¿Por qué? Porque la epidemiología nos ayuda, de acuerdo a la casuística de casos, cómo se presenta en frecuencia, en qué grupo etario, etcétera, etcétera. Por eso la epidemiología es importante. Fíjense el lugar que ocupa, el 5% de todas las hernias, por lo tanto, no es tan frecuente, ¿ya? Pero aquí la relación mujer-hombre es de 3 a 1. 3 mujeres por cada varón. ¿Ya? Eso significa que es mucho más frecuente que el varón. Esto es llamativo, que el 60% de las hernias femorales se encuentra del lado derecho. Bueno, hasta la fecha no hay una explicación. Muchas veces que la hernia ilíaca es mucho más recta que la ilíaca izquierda, pero no hay una explicación valedera. Pero en un estudio de serie de casos en un área poblacional se ha visto que todas las hernias femorales en su mayor parte se presentaban en un 60% en el lado derecho. Una explicación no hay valederas. Un 10% pueden ser bilaterales. Fíjense, las hernias crurales o femorales son las únicas que pueden ser bilaterales, o las hernias inguinales también. ¿Qué opinan, jóvenes? Bilateral significa que el paciente tiene en ambos lados, ¿o no? Acá dicen las hernias crurales. Mi pregunta para ustedes, un paciente de sexo masculino que puede tener una hernia inguinal bilateral, ¿qué dicen? ¿Sí o no? Levanten la mano los que dicen sí. Los que dicen no. El resto no sabe, no responde. Sí puede tener una hernia inguinal bilateral, jóvenes. Sí puede tener una hernia inguinal bilateral. Por eso es importante, les decía en la anterior clase, cada vez que ustedes examinen
un segmento corporal, ya sea extremidad superior, que contenga uno contralateral, el examen lo tiene que hacer comparativo. No puede ser, le voy a examinar la extremidad inferior y solamente examinar la derecha. No, tiene que ser comparativo, siempre comparativo. Y lo mismo sucederá en las regiones crurales o inguinales para ver si es que no existen hernias inguinales bilaterales. Por lo tanto, eso es parte de la semiología que ustedes tienen que aprender. Además de examinar solamente una parte del cuerpo, tiene que ser comparativo. 2 horas y 7 minutos. ¿En qué edad se presenta? Pues es muy raro ver, muy infrecuente ver en niños. Recién nacidos, prácticamente la prevalencia debe ser menos al 1%, por lo tanto, al menos yo jamás he visto una hernia crural en un niño, en un recién nacido, en un infante. Por lo tanto, la incidencia va aumentando a partir de los 20 años para arriba. En un promedio de aproximadamente alrededor de los 50 a 60 años que vienen las pacientes con hernia crural. Por lo tanto, es muy infrecuente que sean congénitas. La mayor parte de estas hernias son adquiridas. ¿En quiénes se presentan más? Multípara. ¿Qué significa multípara? Múltiples partos. ¿Varios hijos? ¿No será multigesta? ¿Cuál es la diferencia entre multigesta y multípara? Varios partos, ¿no es cierto? ¿Y la multigesta? Varias gestaciones. ¿Hay una gran diferencia? Sí. Porque la multigesta puede tener por cesárea y puede ser nulípara. ¿Me entienden? Es medio difícil. La multigesta tiene varios embarazos, pero esos embarazos han sido resueltos por parto normal o por cesárea. Si ha sido por cesárea, pues es nulípara, no ha tenido parto, porque ha sido por cesárea. ¿Se entiende? Entonces, cuanto más multípara sean varios partos, va a haber mayor tendencia a ser hernia crural. ¿Y por qué? ¿Quién me puede decir? Por la fuerza que ejerce, ¿cierto? Por la fuerza, por el pujo. Y muy raro en niños, ya hemos aclarado eso. Por lo tanto, esto es lo que nos orienta la epidemiología. Ahora, en cuanto a la anatomía de la hernia femoral o de la hernia crural, en la anatomía, ¿dónde está el orificio? Hemos dicho que nuestra línea que marca la diferencia entre inguinal y crural es el ligamento inguinal, conocida también como la línea de Denner. Entonces, esa es la diferencia. Por lo tanto, ¿cuál es la anatomía del anillo crural y de la zona crural del conducto crural? Acá se ve, en este dibujo se ve mucho más claro, ¿ya? Como límite anterior tenemos el ligamento inguinal, que es esta línea marcada, punteada, de color rojo, ligamento inguinal. Aquí está ligamento inguinal. Esa es la parte anterior, lo que está por delante. ¿Qué es lo que está por detrás? Por detrás va a estar el ligamento lacunar y también lo que va a ser la cresta pectínea. ¿Alguien se acuerda de lo que estoy hablando? Cresta pectínea, ligamento lacunar. ¿Alguien recuerda? O es ya muy difícil de acordarse. ¿Cómo se llama este segmento del hueso ilíaco? ¿Quién es esto? Esto se llama rama pubiana. No es ilio ni isquio. Esto es el pubis, ¿no es cierto? La rama pubiana. La rama pubiana tiene una espina. ¿Cómo se llama esa espina? Desde el pubis, espina del pubis. No es tan difícil. Ahí se inserta el ligamento inguinal, que viene desde la espina ilíaca anterior superior hasta la espina del pubis. En la espina del pubis, hacia lateral, o sea, hacia afuera,
vamos a encontrar una zona rugosa sobre la rama pubiana. Eso se llama como la cresta pectini. ¿Están ubicando o no? ¿Se ubican? ¿No? La espina del pubis está sobre la rama pubiana. Acá ustedes van a encontrar una estructura rugosa. Esa estructura rugosa sirve para la inserción de un tendón. Fíjense ustedes que una vez que el ligamento inguinal se inserta, empiezan a haber fibras, aquí están fibras, que salen del ligamento inguinal y se insertan en la cresta pectínea. ¿Cómo se llama ese ligamento que está saliendo del ligamento inguinal y que se inserta en la espina pectínea, en la cresta pectínea? Ligamento lacunar. Algunos conocido como el famoso ligamento de Gimbernard, o lagunar o lacunar. ¿Me han entendido? Me parece una lagunita. Lacunar. Entonces, vuelvo a repetir. Hacia adelante, en la zona crural, el conducto crural va a estar delimitado por lo que va a ser el ligamento inguinal. Adelante. Atrás, ¿qué vamos a tener? El ligamento lacunar y ¿qué más? Listo, ya tenemos la parte anterior y la parte posterior. Nos falta la parte medial, o sea, la parte que está dentro y la parte que está afuera. Hacia adentro, ¿qué vamos a tener? El músculo iliosoas, que está aquí, el músculo iliosoas, y luego vamos a tener también, aparte del ligamento lacunar. ¿Me están entendiendo? El ligamento lacunar, como ustedes ven en esta diapositiva, describe una curva. Es arqueado. Para que me entiendan. Pared anterior, allá. Ligamento inguinal. Pared posterior, ligamento lacunar y Cresta cresta pectínea. pectínea. Hacia lateral, hacia afuera, va a estar el músculo iliosoas. Y vamos a tener acá al ligamento lacunar. Todo ese espacio, fíjense ustedes que contiene un paquete nervioso y vascular. Por lo tanto, todo ese espacio se denomina como el conducto crural. ¿Y qué tiene el conducto crural? Si tiene vasos y nervios, ¿qué vasos pasarán y qué nervios pasarán? ¿Qué será, jóvenes? ¿Esa es la pregunta? Arteria femoral, femoral. ¿Qué será esta vena? Femoral. La vena femoral. Y esta arteria femoral. Y este nervio, Femoral. nervio crural. ¿Difícil o fácil? Por lo tanto, el conducto crural, ¿qué estructura contiene? Tiene todo el paquete vascular y nervioso. ¿Me entienden? ¿Qué contendrá? Tendrá la vena, la arteria y el nervio crural. Ahora bien, toda esa estructura que hemos nombrado, toda esta estructura, llega a corresponder lo que es el conducto crural. Pero en la definición, ¿qué decía la definición? Que es la salida del contenido abdominal a través del conducto o del anillo crural. Del anillo crural. Por lo tanto, ¿dónde está el anillo crural? Aquí. Aquí está. ¿Anillo crural o anillo femoral? ¿Quién me puede decir los límites? ¿Quién me puede decir los límites? Pues no sé, hermanos. ¿Quién me puede decir? ¿Hacia adentro qué estará? Perdón, hacia afuera, lateral. ¿Hacia afuera qué va a estar? Los vasos femorales. En realidad estará la vena femoral, ¿no es cierto? Hacia afuera la vena femoral. Hacia adentro el ligamento lacunar. Adelante el ligamento inguinal y hacia atrás estará también el ligamento lacunar con la cresta pectínea.
Por lo tanto, ese segmento es el anillo femoral, por donde va a salir una hernia femoral. ¿Todos nosotros tenemos esta anatomía o no? No solo la pantalla. Todos tenemos esta anatomía. Como ustedes verán, dice que existe un tabique femoral. En otras palabras, todo este conducto viene a ser, está revestido por lo que van a ser fibras que vienen desde la fascia transversalis. Por lo tanto, para que exista una hernia crural, tiene que haber un anillo que no esté cubierto por la fascia transversalis o que la fascia transversalis esté totalmente debilitada. Se ha visto que en los niños es muy rara, por lo tanto es difícil de que no tenga fascia transversalis. El anillo crural está formado por la fascia transversalis, pero es totalmente débil. Y cuando viene un factor predisponente, como ha dicho su compañera, multípara, ¿qué es lo que va a suceder? Va a emerger la hernia a través de ese anillo crural. ¿Me han entendido? Bueno, ahora, una hernia crural, para que emerja, ¿con qué va a estar relacionada? Cuando sale la hernia, ¿con qué va a estar relacionada? Díganlo, jóvenes, no tengan temor a equivocarse. ¿Con qué va a tener relación? ¿Con qué va a tener relación? Fuerte. Si se equivocan, ya les he dicho, no muchos nos vamos a reír. ¿Con qué tiene relación? Los vasos. ¿Con qué? A ver, fuerte. Después, ¿con qué? Con los vasos. Con los vasos. ¿Por qué es tan difícil, jóvenes? ¿O está difícil? Díganme, no entendemos nada. Díganme. ¿Podría volver a repetir los límites del anillo? ¿Cómo lo controlo? Eso es honestidad, está bien. ¿Está fácil o no? A ver, díganme, jóvenes. Aquí viendo en la diapositiva, ¿cómo está formado? Por delante, ligamento lacunar. Medial, ligamento lacunar. Anterior, ligamento inguinal. Medial, ligamento lacunar. Lateral, la vena femoral, o si ustedes quieren, la vaina de los vasos femorales, pero es la vena femoral. Y hacia atrás, también el ligamento lacunar y parte de la cresta pequeña. Todo eso constituye un anillo, un orificio por donde emerge la hernia. Pero lo que yo quiero que ustedes se den cuenta es que al emerger una hernia por acá, ¿con qué va a tener relación? Va a tener relación con los vasos femorales. Con los vasos femorales. Y estos vasos femorales son de pequeño calibre, gran calibre, mediano calibre, gran calibre. Bueno. Por lo tanto, ¿cómo podemos clasificar a una hernia crural? ¿Cómo la podemos clasificar? De acuerdo a la relación que tienen los vasos. ¿Me comprenden? Fíjense ustedes cómo emergen las hernias crurales y cómo se las denomina. Aquí está hernia de Hesse-Bach, hernia de Belfarius, hernia femoral, de Laguerre, de Serafines, de Cloquet. Pucha, yo no les voy a pedir eso. En realidad ya no se utilizan epónimos, ¿cierto? Por lo tanto, aquí ustedes van a encontrar cuando el saco herniario se encuentra lateral a los vasos femorales. En otras palabras, ¿qué significa lateral? ¿Pero hacia afuera o hacia adentro? Hacia Hacia afuera. afuera, ¿no es cierto? Entonces, inciso A, aquí está. Puede ser una hernia que esté lateral a los vasos femorales. Inciso B, el saco herniario se encuentra delante de los vasos femorales, o sea, prefemoral, prevascular. Es esta. Hernia femoral medial, medial a los vasos femorales. Esta es la más frecuente. La C. Que se encuentra por dentro de los vasos femorales. Entonces, fíjense, lateral, medial, delante, ¿no es cierto? Y otra tiene que haber por atrás, ¿no es cierto? Tiene que estar cubierta.
Las más raras son aquellas que atraviesan el ligamento lacunar, ¿no es cierto? O el ligamento de Cooper. Y luego tenemos a través de la fascia pectínea, que es sumamente rara. ¿Cuál es la más frecuente? La que está medial, o sea, la que está por dentro de los vasos femorales, la tipo C. ¿Es fácil de comprender o no? Lo único que tienen que saber es que el anillo crural está estrechamente relacionado con los vasos. Tienen que saber que puede ser lateral. Si hay lateral, tiene que haber otra que es medial. Otra que está por delante y otra que está por detrás. Ahí están las cuatro. Pero hay otras dos, que son una que atraviesa el ligamento lacunar, que es rarísima, y otra que atraviesa la fascia pectínea. Está fácil, ¿no es cierto? Pero todas están emergiendo a través del anillo crural. Y dependiendo cómo van emergiendo en el anillo crural, tenemos que ver si se ha localizado por delante, por detrás, lateral, medial, o las hernias rarísimas, que son aquellas que atraviesan el ligamento lacunar o que atraviesan la fascia pectínea. ¿Está claro, jóvenes? Bueno, si está claro, ¿cuál será la manifestación clínica? ¿Cuál será la clínica? ¿Cómo llegamos a diagnosticar? ¿Qué dice acá? Incarcelación. ¿Qué porcentaje tiene? 20%. ¿Eso qué significará? ¿Quién puede deducir? ¿Qué significará? Que estas hernias, a ver, adelante, Cristian. Que va a haber una alteración hemodinámica en la zona o en el resto del miembro. No. ¿Incarcelación qué significa? Que es irreductible. Que no vuelve a ingresar y que está atrapado. ¿Y por qué se encarcelará? Porque el anillo es estrecho. Porque el anillo es muy pequeño. Entonces, ¿cuál será el motivo de consulta? Más que una masa, dolor. Son mujeres que llevan ahí, ya les he dicho, ¿no? Bastante tiempo, pero como el anillo es pequeño y va saliendo el contenido, llega un momento en que ya no puede retornar, como en una hernia inguinal grande, ya no puede retornar. Por lo tanto, la probabilidad de incarceración en este tipo de pacientes es mucho más frecuente. Por lo tanto, ¿por qué consulta a la paciente de sexo femenino con su hernia inguinal? Con su hernia crural, por dolor, porque ya está encarcelada. Ahora, ¿cómo diagnosticamos que está encarcerada? Pues cuando ustedes intentan reducir. Tanto una hernia inguinal como una hernia crural se puede reducir a través de una maniobra que se llama la maniobra de taxis. Landívar es para diagnosticar una hernia inguinal. Aquí no podemos hacer la maniobra de Landívar, porque el orificio inguinal mide entre 1.5 a 1 centímetro. ¿Entienden? Es súper incómodo. Por lo tanto, estas hernias tienen mayor probabilidad de complicarse. Pueden encarcelarse y la otra complicación que les he preguntado en su examen es pueden estrangularse. Por lo tanto, a veces el diagnóstico se realiza en un examen físico general. Por eso les decía, jóvenes o señoritas, ¿el abdomen dónde comienza? ¿Dónde comienza el abdomen? Los últimos bordes costales y termina en la región inguinocrural. El paciente tiene que estar descubierto totalmente para observar hernias. ¿Y cómo ustedes van a diagnosticar una hernia si el paciente no tiene ninguna molestia? ¿Cómo diagnostican? ¿Qué le tienen que decir al paciente? Que empuje, que haga fuerza, la maniobra de Valsalva, y si no se nota nada, pues el paciente desnudo, de pie, puje, ¿cierto? Y empieza a pujar, y ahí ustedes tienen que tocar. Pero la maniobra de Landívar, ¿para qué tipo de hernia se usa?
Inguinal, no crural. ¿Entienden? Acá es solamente palpación. Por lo tanto, si ustedes ven una hernia crural, le van a dar la opción a la paciente de que se opere o no se opere. ¿Qué tienen que decir ustedes? ¿Qué tienen que decir? ¿Me están comprendiendo, jóvenes, o no? ¿Qué tendrían que decir? ¿Por qué? ¿Por qué se va a operar? ¿Por qué se va a operar? ¿Por qué? Porque ya no va a volver a sudar. ¿Y eso qué se llama? Porque se le va a encarcelar en algún momento de su vida. ¿Y está bien entrar de emergencia? ¿Es mejor entrar a una cirugía programada o de emergencia? Programada. Por lo tanto, es obligatorio. ¿Me comprenden? Ahora, que la paciente decida, quiera, no quiera, que tenga miedo, ¿no? Ya, pero ustedes tienen que decir, tienen que operarse. ¿Me comprenden? ¿Por qué? Porque la probabilidad de encarcelación es alta y de estrangulamiento también es alta. Como decía el compañero Marcos, el orificio es pequeño y por esa razón va a haber encarcelación. ¿Está claro, jóvenes? Por lo tanto, la manifestación clínica, además de tener un bulto, una sensación de masa ahí, es el dolor. Por otro lado, justo esta mañana, a ver, me llaman del hospital geriátrico, el geriátrico que está aquí de la Caja Nacional, y me dicen, hay una viejita, el geriatra me dice, hay una paciente joven. Ustedes saben quién es el geriatra, ¿no? El que atiende viejitos. Y me dice una paciente joven, y después me aclara y me dice, es que joven para mí es de 75 años. Viejitos, hay una paciente joven que tiene mucho dolor en el muslo derecho y que le han hecho una ecografía, y en la ecografía lo único que se ha detectado es una hernia inguinal. ¿Qué opinan, jóvenes? Castoprino. ¿Qué opinan? Voy a volver a armar el caso. Paciente de 75 años, ¿no? Con dolor en la región de muslo derecho. Más o menos deben ser, lo que él me ha dicho, 4 o 3 meses de evolución. Que la han mandado a fisioterapia pensando que era una tendinitis, un desgarro muscular, etc. Pero raro, como si es una viejita de 75 años, ¿qué tendrá que hacer para tener desgarro y demás cosas? Y que la habían llevado a terapia del dolor, donde le han hecho una infiltración y que ha tenido una mejoría parcial, pero que nuevamente ha empezado. Y el dolor cada vez se está intensificando. Pero que en su último estudio ecográfico de la zona, el ecografista ha visto que hay una hernia inguinal indirecta. ¿Qué opinan, jóvenes? ¿Ya está el diagnóstico hecho? ¿Qué dicen? Y me dice el pediatra, entonces, a ver, valórala tú y dime qué es, si se opera o no se opera. De una vez tienes que operarla. No la he visto todavía. Mañana me la traigo. Le voy a sacar foto. ¿Qué opinan, jóvenes? ¿Qué será? A ver, opinen, jóvenes, opinen. ¿Qué será? ¿Y por qué? Diagnóstico. ¿Quién quiere opinar? A ver, levante la mano. O no se les ocurre nada. ¿Quién quiere opinar? A ver. Me aumento un punto sobre su examen. 2 puntos. Ustedes son exigentes. ¿Es posible que más bien el diagnóstico sea una hernia crural y no femoral? O la... Crural y femoral es lo mismo. Ah, perdón,
Y ¿qué es la clínica más significativa? ¿El dolor en el área? ¿Y por qué? Pero el dolor, ¿por qué? En el muslo. Porque está comprimiendo el nervio. ¿Qué dices? Exacto, doctor. Hablando de eso, podríamos preguntar casi lo mismo. Dos factores son esenciales, los cuales la edad ¿Ya? y el género en este caso femenino. Ajá. Otra cosa que quizá le podríamos preguntar al paciente es cuántos pasos tuvo, y con eso nos podríamos acercar más. Es correcto, lo que dicen ambos es correcto. Porque el nervio crural está pasando por acá, fíjense. El nervio crural está pasando por ahí. Y debe ser tal vez una hernia que ya está grande y que está comprimiendo el nervio, ¿no? Ahora hay que examinar, hay que ver específicamente, palpar, ¿no es cierto? Ver la zona, si además hay compresión de la vascular. Y la ecografía, pues, como ustedes verán, a veces en vez de ayudar, pues puede confundir el diagnóstico. Porque la hernia inguinal, a propósito, porque la hernia inguinal tiene otro recorrido. Entonces, diferencias entre una hernia inguinal y una hernia crural. Tiene otro recorrido. Y más aún en una mujer, ¿no es cierto? En una mujer, si fuera una hernia inguinal indirecta, para que llegue a comprimir las estructuras nerviosas tendría que ser inguinolabial y voluminosa, ¿no? Que al geriatra tendría que llamarle la atención. Pero yo también pienso que es una paciente que tiene una hernia crural con compresión del nervio crural. Ahora vamos a ver si hemos atinado o no hemos atinado. Vamos a hacer los estudios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una hernia inguinal y crural? Como verán, el diagnóstico a veces no es fácil, no es tan fácil. No es tan fácil. Bueno, como dice acá, la hernia inguinal tiene que emerger por encima, esta X, esta crucecita que ustedes ven acá, es la espina del pubis. La espina del pubis es fundamental en la patología de la hernia, de la región inguinal y crural. Emerge por encima de la espina del pubis y medial a este, es decir, por dentro, ¿no es cierto? Aquí está la espina del pubis, está por encima y está por dentro. Esa es una hernia inguinal. En cambio, la crural emerge por debajo del ligamento inguinal y lateral. ¿Está claro, jóvenes? Pero no solamente tenemos que tomar en cuenta la espina del pubis, sino también el ligamento inguinal. Esa es la gran diferencia. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está todo claro y entendido? ¿Fácil? Fácil. ¿Qué otro tipo de hernias nos toca ver ahora? Las hernias ventrales. Hernias ventrales. ¿Qué significan ventrales? Aquellas que se encuentran en la pared anterior del abdomen. ¿Y a qué denominamos las hernias ventrales? Vuelvo a insistir, son aquellas que están en la pared anterior del abdomen. ¿Cuáles son estas hernias ventrales? Tenemos aquellas que emergen a nivel de la línea media. ¿Cómo se llama la línea media? La línea alba o el rafe medio, ¿cierto? La línea alba viene como consecuencia de ¿qué? O como producto de ¿qué? De la decusación de las vainas aponeuróticas de los tres músculos anterolaterales del abdomen, ¿cierto? ¿Cuáles son estos? Oblicuo interno, oblicuo interno y el músculo transverso. Entonces esas vainas se entrecruzan en el medio y forman lo que va a ser la línea media. Pero esta línea media puede tener dos tipos de hernias, que son las hernias umbilicales y las hernias epigástricas, que son las que vamos a ver ahora. Pero también pueden haber hernias que son ventrolaterales, que se presentan en la línea semilunar y que se denomina como la hernia de Spiegel. Rarísimo, rarísimo. Es tan raro que antes de la pandemia hubo un cirujano que presentó un trabajo para entrar a la Sociedad Boliviana de Cirugía y ha presentado casos de hernias de Spiegel. Que ven que es tan raro. Pero
el hecho de que sea raro, insisto, no significa que lleguemos a desconocer. Entonces, hasta aquí está claro, ¿no es cierto? Hernias de la pared anterior del abdomen se llaman las hernias ventrales. Y estas son de la línea media, umbilicales y epigástricas. Luego tenemos también como hernias ventrales a las hernias que están en la línea semilunar, que se denominan como ventrolaterales o la hernia de Spiegel. Empezaremos con la famosa hernia umbilical. ¿Han debido ver ustedes en algún paciente hernia umbilical o no? Nunca. ¿Nunca han visto una hernia umbilical? ¿Ninguno de ustedes tiene hernia umbilical? Para que sea mucho más gráfico. Hernia umbilical es una hernia primaria de la línea media, fíjense ustedes, dentro de los márgenes de la vaina de los rectos. Y esto es clave, en un rango de 2 centímetros por encima y por debajo del ombligo. Esta definición es de la Sociedad Europea de la Hernia. A veces hay mucha discusión en cuanto a conceptos y definiciones. ¿Ya? Por ejemplo, hay algunos autores que dicen que no hay hernia umbilical que esté por encima de la línea, por encima del ombligo. ¿Entienden la definición, jóvenes? Aquí la definición dice aquella hernia que está en la línea media, pero en un margen no solamente comprometiendo el ombligo, sino que también 2 centímetros por encima y 2 centímetros por debajo. Esa es la definición. El hecho de que no salga a través del ombligo no significa que no sea umbilical. Esta es la clasificación, insisto, esta es la definición que la da la Sociedad Europea de la Hernia. Pero hay otros autores, como los anglosajones, los gringos, donde dicen que no debe haber una hernia umbilical, no se llama hernia umbilical si está por encima, sí por debajo, pero no por encima. ¿Me están comprendiendo? ¿Por qué no por encima? Porque vendría a ser otro tipo de hernia. ¿Qué tipo de hernia? ¿Perdón? Epigástrica. ¿Me están entendiendo? Por eso, para evitar confusiones, ha puesto este valor, ya sea 2 centímetros, o sea, un poquito por encima, y 2 centímetros por debajo. Ustedes, para tener una referencia cuánto mide, más o menos tienen que medir cuánto mide un dedo suyo. Yo ya sé cuánto mide un dedo mío. Más o menos medirá un dedo entre 1.7 y 1.8. Yo ya sé, entonces voy midiendo cada vez que veo pacientes, veo tumores, voy midiendo con mis dedos. Ustedes también tienen que tener esa costumbre de tener un punto de referencia. Por lo tanto, tendría que ser más o menos un dedo por encima del ombligo, un dedo por debajo del ombligo. Pero más arriba de eso, ya no corresponde a una hernia umbilical, será una hernia epigástrica. ¿Me han comprendido, jóvenes? Por lo tanto, aquí está. Una hernia umbilical es aquella que está protruyendo, ¿no es cierto? A través del ombligo, a través del anillo umbilical, o 2 centímetros o 2 centímetros por debajo, pero que tiene que estar dentro del margen de la línea media, dentro del margen de la vaina de los rectos. ¿Está claro? No es difícil. No es difícil. Ahora, en cuanto a la epidemiología, 90% son adquiridas. ¿Qué significa eso? 90% son adquiridas. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Defectos de la pared. Es un defecto por debilidad de la pared. 90% son adquiridas. O sea que a medida que vamos avanzando en la edad, podemos llegar a tener una hernia umbilical. Bueno, el predominio en mujeres. Por lo tanto, la hernia crural, como la hernia umbilical, es mucho más frecuente en mujeres. El problema está, jóvenes, señoritas y jóvenes, en que la hernia umbilical
no reviste mucho en el diagnóstico. No es difícil de diagnosticar. No es difícil de diagnosticar. ¿Qué es lo difícil? A ver. Lo difícil es operarla. ¿Por qué? Tampoco es mucha ciencia operar la hernia umbilical. Más bien es el residente el que opera las hernias umbilicales. ¿Saben dónde radica el problema? En que el ombligo tiene que quedar como ombligo. Porque el ombligo, desde el punto de vista cultural, es una señal de estética. Por eso se hacen operar. La paciente dice, quiero que mi ombligo quede sexy. Y es muy difícil. ¿Me entienden? Es difícil. Es difícil. Van a ver enseguida. El predominio en mujeres de 5 a 1 es común en la infancia. Esto no significa que sea el defecto sea congénito. Sí puede ser congénito. Pero fíjense, el 80% se altera entre qué edad? 1 o 2 años. Existe más o menos un porcentaje que vamos a ver adelante, donde niños nacen con su hernia umbilical. ¿Han visto alguna vez a un niñito con su hernia umbilical? ¿Qué hacen las mamás, las abuelas, las amigas? Un botón, ¿no es cierto? Eso no hay que hacer. Porque con eso o sin eso, se va a cerrar. ¿Ya? Factores desencadenantes. El embarazo. El embarazo es un factor desencadenante. La obesidad. Pacientes con ascitis. El paciente con ascitis, que hemos visto ya en fisiopatología, viene acompañado de su hernia umbilical. Y otros factores que incrementan el aumento de la presión, ¿no es cierto? El alzar pesos, etcétera, etcétera. Ahora bien, la anatomía. ¿Ustedes han estudiado alguna vez la anatomía de la hernia umbilical, de la región umbilical? Fíjense ustedes, el ombligo no tiene grasa por debajo, no tiene grasa, a no ser que sea un paciente obeso, eso sí tiene grasa, pero normalmente no tiene grasa. Fíjense, tenemos la piel y tenemos inmediatamente un tejido fibroso que va a ir directamente a la región preperitoneal. En otras palabras, va a ir a una región que se la denomina como la fascia preperitoneal, y esta fascia preperitoneal va a estar cubierta por una fascia que se denomina la fascia umbilical, que es la fascia de Richter. Este es el ombligo, visto por dentro. Como verán, el ombligo solamente tiene la piel. Inmediatamente debajo de la piel es un tejido fibroso, que algunos llaman como ligamento inguinal, pero que no se comporta como un ligamento inguinal. Es un tejido fibroso que está unido directamente a la fascia preperitoneal. Como verán, no hay grasa, no hay músculo, ¿me entienden? Pero si vamos en profundidad, vamos a encontrar que en profundidad está formado por un anillo. Este es el anillo umbilical. Y este anillo umbilical va a estar formado por las siguientes estructuras. En primer lugar, ustedes ven aquí 3 estructuras hacia abajo. Y estas 3 estructuras corresponden a los vestigios embrionarios ¿de qué? Este viene a ser el vestigio embrionario de las 2 arterias o venas umbilicales. Venas umbilicales. Venas, Hay 2 arterias umbilicales. 2 arterias umbilicales. Y hay una vena umbilical. ¿Es así o no? Normalmente tenemos una arteria cubital. ¿Cuántas venas satélites hay? Normalmente una arteria viene acompañada de 2 venas. ¿O no? Eso es lo que ocurre. Pero eso saben en anatomía. Normalmente. Pero en el embrión es al contrario. Tenemos 2 arterias umbilicales y una vena umbilical, por la fisiología que tiene el paciente, el feto. Pero esto del medio viene a ser un vestigio del conducto alantoides, como vamos a ver, y que se denomina el uráculo.
¿Han escuchado del uraco? Y hacia arriba está el vestigio de la vena umbilical, que va a ser el vestigio de la, que va a convertirse en el ligamento redondo que llega hasta el hígado. Por lo tanto, así está conformado. ¿Me han comprendido o no? Bueno, todo este anillo, fíjense ustedes que está cubierto por una fascia, que es la fascia umbilical. Vuelvo a repetir. Exteriormente tenemos la piel, tenemos un tejido fibroso, un tejido conectivo netamente fibroso, que se une directamente, ¿hacia dónde hemos dicho? Hacia la fascia preperitoneal. Y aquí abajo de la fascia preperitoneal se encuentra esta fascia, que es la fascia de Richter o fascia umbilical. ¿Me han comprendido? Estos dos vestigios de las arterias umbilicales van a formar los ligamentos vesicales laterales. Y el uraco, que es el vestigio del conducto alantoideo, ¿se acuerdan del alantoide, no? En embriología, va a formar lo que va a ser el uraco. En cambio, hacia arriba se encuentra el ligamento redondo, que es vestigio de la vena umbilical. Bueno, ¿cómo se clasifica? Fíjense que podemos clasificar a las hernias umbilicales de acuerdo a su origen, de acuerdo a la localización y de acuerdo al tamaño. Hay mucha controversia en cuanto al tamaño. Enseguida vamos a ver. La hernia umbilical, de acuerdo al origen, pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas. ¿Cuáles son las más frecuentes? Adquiridas, ¿cierto? Adquiridas. La localización, hemos dicho que pueden ser umbilicales, que emergen directamente a través del anillo, o pueden ser paraumbilicales, manteniendo un margen de 2 centímetros por encima o por debajo del ombligo. ¿Me están comprendiendo? Y de acuerdo al tamaño, esto que está en este recuadro de color azul, es una clasificación que la utiliza Gersage para todas las hernias. Para todas las hernias. No solamente umbilicales, también epigástricas y otro tipo de hernias que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Cuándo decimos que una hernia es pequeña? Cuando el anillo, en este caso el anillo umbilical, es de 3 centímetros de diámetro. Por eso tienen que saber, se puede introducir los dedos, entran 2 dedos, entra 1 y medio, y ustedes pueden decir, más o menos entran 2 dedos, entonces yo ya sé que debe estar entre 3 y medio, ¿me comprenden? O si entra un dedo. Si el defecto del anillo es de 3 centímetros, no es que la masa que sale sea de 3 centímetros, aquí estamos hablando del defecto del anillo. Moderadas de 3 a 6, grandes de 6 a 10, gigantes de 10 a 20 y monstruosas de 20 centímetros de diámetro. Hay pacientes que vienen con hernias umbilicales gigantes, o monstruosas, perdón. Vamos a ver ahora cada una de ellas. Hablaremos de la hernia umbilical congénita. Hay algunos niños que nacen así. Nacen con su hernia umbilical. ¿Cuándo aparecerá la hernia umbilical? Pues cuando llega a caer el cordón umbilical. Antes de eso no nos vamos a dar cuenta de que existe hernia en el niño. ¿Y a qué edad llega a caer el cordón umbilical? A ver, ¿quiénes son mamás aquí y quiénes son papás responsables? ¿Cuándo se cae el cordón umbilical? Es lo primero que les van a preguntar las mamás. Doctor, ¿cuándo se va a caer? Entre la primera y la segunda semana. O sea, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? 7 a 14 días, correcto. Por lo tanto, después de la segunda semana, recién vamos a poder evidenciar si es que el pacientito tiene una hernia umbilical. Fíjense ustedes que este es el extremo caudal de un embrión. ¿Se acuerdan que era un embrión, no?
el extremo caudal del embrión. Cuando se está formando el embrión, tiene dos extremos, un extremo cefálico y uno caudal. ¿Se acuerdan ustedes de la etapa trilaminar, donde se forma el disco trilaminar? Porque antes era bilaminar, ¿cierto? Solamente era epiblasto e hipoblasto. Pero cuando se forma el disco trilaminar, es un disco trilaminar, ya no es epiblasto, ahora se convierte en ectodermo, y adentro el endodermo y al medio el mesodermo. Pero ese disco se cierra en sus dos extremos, arriba y abajo, por unas membranas, la membrana bucofaringea y abajo la membrana cloacal. Este es el extremo inferior, la membrana cloacal. Pero fíjense, este embrioncito ya está en la etapa de tercera, octava semana, o sea, ya no es embrión. Este se denomina feto y está empezando a tener la curvatura. Por lo tanto, en esa etapa, fíjense ustedes que empieza a aparecer un tabique entre dos segmentos que se denominan senos, el seno urogenital y el seno rectonal. Por eso la embriología es importante. La membrana cloacal es dividida por un tabique, que es el número 2, y divide a esta membrana cloacal en uno posterior, que vendría a ser el seno anorrectal. ¿Qué va a formar el seno anorrectal? Recto y el ano, ¿cierto? Y uno anterior, que se llama el seno urogenital, que va a formar los genitales y la uretra, los uréteres, la vejiga, etc. Resulta que la parte que se encuentra, que no está separada entre el seno urogenital y el seno rectonal, va a estar en conexión con este conducto, que es el conducto alantoideo o el alantoides. En otras palabras, jóvenes, el alantoides, como ustedes ven, en comunicación ¿con qué seno está? Urogenital. Por lo tanto, este seno urogenital, ¿qué es lo que va a ir a formar? Ahí terminan los conductos de Wolff. También terminan los conductos de Muller. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a formar lo que va a ser la vejiga. Este alantoides tiene que desaparecer, no puede persistir, ¿cierto? No puede persistir. Por lo tanto, empieza a degenerar y empieza a formar una estructura fibrótica que está conectada con la vejiga. A medida que el fetito va creciendo, el alantoides va desapareciendo. ¿Y qué sucede con la vejiga? Va descendiendo. Por lo tanto, cala al alantoides y el alantoides se va fibrosando. ¿Y qué es lo que llega a formar? ¿Cómo se llama esta estructura del medio? El uraco. Y ahora ustedes dirán, ¿para qué me sirve saber esto del uraco? Yo jamás voy a ser cirujano. Peor después de esta clase, jamás. ¿Para qué sirve el uraco? En nuestro medio, el uraco es fundamental porque nosotros somos una zona endémica de tuberculosis. Cuando el paciente tiene tuberculosis abdominal, un signo es tapar el uraco. Se palpa como una puerta. Entonces ese uraco es el que forma o es el vestigio del conducto alantoideo. ¿Me comprenden? Pero todo está cubierto por la fascia. ¿Qué sucede con el niño? Pues la fascia todavía está en formación. Las mayores hernias umbilicales habrá en prematuros o a términos. Prematuros, ¿no es cierto? Porque todavía no ha terminado de formarse. Pero la ventaja está en que estos niños aquellos que tienen un orificio umbilical que sea menor a 1.5, se van a cerrar con botón o sin botón, con cirujano o sin cirujano, hasta los 2 años de edad. ¿Me comprenden? Se cierran. Por lo tanto, ¿cuáles son tributarios de cirugía? Aquellos que miden más de 2 o 3 centímetros de diámetro del ombligo. ¿Y cuándo se los opera? Cuando tenga 6, 10, 12 años.
¿comprenden? No se los opera inmediatamente. ¿Por qué? Ustedes me dirán, ¿y qué pasa si se encarcera o se estrangula? No se va a encarcelar ni se va a estrangular. La probabilidad de encarcelación y estrangulación en una hernia umbilical congénita es muy baja. Por eso se espera hasta que sea más grandecito. ¿Y cómo se lo puede operar? Pues podemos operar con anestesia local, directamente, sin someterlo a anestesia general. ¿Me han comprendido? Bueno, espero que sí. En cambio, la hernia umbilical adquirida, fíjense ustedes, aquí está la hernia umbilical adquirida, el embarazo. Lamentablemente estas hernias no remiten. No es que por el embarazo, ustedes van a ver a las pacientes con su hernia umbilical, pero una vez que termine el embarazo, como todo está flácido y como todo ya ha sido estirado, pues al principio, cuando va volviendo la elasticidad normal, que no recupera al 100%, pero cuando va volviendo, pues al año o a los 2 años del embarazo, nuevamente consulta ya, pero por su hernia umbilical. Por lo tanto, no es que desaparece cuando el embarazo desaparece. Esta paciente es obesa, fíjense, obesidad. Y esta paciente, asitis, ¿cierto? Es asitis. El paciente con asitis, hemos visto que incluso puede canalizar esta vena, vuelve a tunelizar por necesidad de drenar, ¿no es cierto?, de crear un cortocircuito directamente a la vena cava. Y eso se llama lo que es la circulación colateral. Por lo tanto, estos pacientes con asitis siempre van a tener hernia umbilical. Ahora, este paciente con asitis, con hernia umbilical, jóvenes, ahora que ustedes están en formación, ¿se debe operar o no se debe operar? ¿Qué piensan? ¿Ustedes qué dicen? Una vez se libere. ¿Qué dicen? Jean-Pierre dice esperar a que disminuya. El líquido acítico. ¿No ves? Si lo operamos, Solo drena. ¿ustedes creen que no va a salir por ahí, por la sutura? Va a salir, va a ser un dolor de cabeza. ¿Qué va a salir? Líquido acítico. Líquido acítico. Ujú. ¿Entienden? Pero es ustedes que son estudiantes, pero el gastroenterólogo insiste. Tienen que operar, hay que operar, que le duele. Ahora fíjense, este paciente ya empieza a tener cambios en la piel. Esa es una complicación. ¿Por qué? Porque está llegando a comprimir y por lo tanto empieza ya a necrosar la piel. Y esos son los cambios tróficos de la piel. En este caso sí hay que operar. Y hay que hacer una plastía, es decir, una reconstrucción de lo que es el ombligo. Fíjense esta hernia, gigante, ¿no? Grande. Esto también hay que reconstruir. Cuando son hernias, antes de la fisiopatología, volvemos a la parte anatómica, ¿cierto? Les voy a preguntar la anatomía. ¿Cuándo se produce una hernia? Cuando existe una ausencia total de la fascia umbilical. ¿Qué significa? Que la fascia umbilical debería cubrir absolutamente todo el anillo umbilical, pero no cubre. Fíjense, aquí está totalmente descubierto. ¿Sí o no? Por lo tanto, el contenido abdominal va a protruir a través de eso. O puede ser que solamente cubra una parte superior, por lo tanto va por la parte inferior, o solamente cubre la parte inferior y por lo tanto la hernia sale por la parte superior. Por eso las hernias umbilicales se clasifican en hernias umbilicales directas, que salen directamente a través, o hernias umbilicales superiores o inferiores. Fácil, ¿no es cierto?, la clasificación, ¿o no? Dependiendo cómo está tapando esta banda, esta cinta. Como toda hernia tiene que tener un saco. ¿Cómo está formado el saco? ¿Por qué estructura está formado el saco? Va a tener un anillo, va a tener un cuerpo, va a tener un fondo, ¿no es cierto? Todas las características de una hernia. Cuando
nosotros hacemos la cirugía, hacemos una incisión en Mercedes-Benz sobre el ombligo. ¿Conocen el símbolo de Mercedes-Benz? Sí. Hacemos directamente sobre el ombligo, de tal manera que se va a separar, se abre. ¿Han visto la película de Depredador? ¿O no? Sí. Cuando abre su boca es exactamente igual a más. Desinsertamos el ombligo. Pero cuando son hernias que más o menos pueden ser medianas, abrimos y luego volvemos a unir y fijamos nuevamente el ombligo hacia afuera. Queda imperceptible. Pero cuando son este tipo de hernias, no podemos hacer eso. Cuando ya son grandes, cuando ya están necrosadas, tenemos que retirar absolutamente todo el ombligo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento depende del tamaño de la hernia. Fíjense que hay técnicas, no sé si ustedes se percatan, aquí se está colocando la aponeurosis, o sea, la vaina de los rectos, por debajo, la hoja inferior y la hoja superior por encima. Es como si estuviéramos enchalecando. Esta técnica se llama la técnica de Mayo. ¿Se ve o no? ¿Se entiende o no? Se está enchalecando, entonces se está reforzando. Pero se ha visto que este tipo de sutura no es favorable porque llega a suturar, a recidivar aproximadamente en un 40%, es alta la recidiva, vuelve a aparecer. Fíjense en las hernias grandes, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se hace una incisión en losange. ¿Han escuchado alguna vez esta incisión? En losange. Es como un ojal de un botón alrededor de toda la hernia. Acá, digamos, aquí está todo esto, es una incisión como un ojal alrededor de toda la hernia. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de extirparla en bloque. Aquí se está extirpando en bloque toda la piel. ¿Me comprenden? Pero hay que formar un nuevo ombligo. Como les digo, es necesario que el paciente tenga un ombligo, no solamente para que sepa cuál es su mitad, sino porque él necesita sentirse estéticamente bien. Y lo que hoy en día se utiliza, pues, es la implantación de la malla. El problema con la malla es que no está recubierta por tejido graso, porque no hay tejido graso ahí. Entonces está la piel y inmediatamente la malla. Entonces muchas veces, a veces la malla llega a producir, como es un cuerpo extraño, llega a producir una lesión por decúbito y el paciente empieza a eliminar la malla en el ombligo, no en otros casos. Por lo tanto, se ha creado una técnica que es liberar hasta la hoja posterior de la vaina del rectus y meter ahí atrás. La otra alternativa es usar por vía laparoscópica. Estas técnicas, esta cuando es pequeñita, se la puede hacer con anestesia local. Cuando es un poco grande, se la puede hacer con anestesia peridural o raquídea. Pero la laparoscópica necesita general. Y también tenemos que dejar una malla. Por lo tanto, ¿qué es lo más factible? Lo más factible para ver la técnica con la cual se va a reparar es ver el tamaño del orificio. Generalmente cuando se ve que es de un tamaño pequeño, que está entre 3, 4, 5 centímetros, se puede hacer la sutura simple con hilos que no se van a reabsorber. Y va muy bien. Si es mucho más grande, no utilizar esta técnica, sino utilizar la malla o hacerla por vía laparoscópica. Por lo tanto, es importante el tamaño. ¿Alguna pregunta con la hernia umbilical? Para finalizar con la hernia epigástrica. Bueno, las hernias epigástricas, como dice acá, es la protrusión del contenido abdominal por un defecto en la línea A. Un defecto en la línea A. O sea, aquella que va desde el apéndice sifoides hasta 2 centímetros por encima del ombligo. Toda protrusión por encima se la denomina como hernia epigástrica. ¿Está claro? Bueno,
¿Cuál es la fisiopatología? ¿Por qué un paciente va a tener hernia epigástrica? Pues hay dos teorías. Hay dos teorías, jóvenes. Hay una teoría que dice que el lugar por donde ingresan los vasos, que se llaman vasos perforantes, el lugar por donde ingresan los vasos hacia la línea alba, tiene que ingresar por un orificio, ¿sí o no? Si no, ¿cómo va a ingresar? ¿Me están entendiendo? El lugar por donde ingresan los vasos sanguíneos en la línea alba es un orificio. Entonces, cuando el paciente tiene factores desencadenantes como aumento de la presión intraabdominal o una debilidad o tabaquismo o alguna otra situación que condicione, ese orificio debilitado va a hacer que emerja una hernia epigástrica. Pero esta teoría, muchos autores la han observado y decían que todos tenemos vasos sanguíneos que entran y salen, incluso nervios que entran y salen a través de la línea alba. Entonces la teoría no es muy convincente, puede ser valedera. Por lo tanto, ¿qué han hecho? Han observado la decusación de la cual les hablaba. Fíjense ustedes, en la línea alba está formada por la decusación de las vainas aponeuróticas. Estos corresponden a los músculos rectos del abdomen, ¿cierto? Y aquí al medio está la línea alba. Por lo tanto, hay tres tipos de decusación, y aquí está su porcentaje. En el tipo A, que es este, es una decusación anterior y posterior simple. ¿Qué significa decusación? Que de un lado se cruza con el otro lado. Entonces, en la tipo A tiene una decusación simple. Simple. 30% de la población. Tipo B, 10%, decusación anterior simple y triple posterior. Y tipo C, decusación anterior y posterior triple, que es la que todos tenemos. O sea, está bien reforzada. ¿En qué paciente se va a desarrollar la hernia? ¿En qué pacientes? En el tipo A, en segundo lugar, tipo B y casi nunca los tipos C. Entonces, ¿qué es lo que dice actualmente la fisiopatología de la hernia epigástrica? Si bien la teoría de los vasos persiste, tiene que haber una decusación tipo A, débil, ¿me comprenden? Y asociada a otros factores como el tabaquismo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, por donde emergen los nervios o ingresan y salen las arterias son orificios. Y si el paciente tiene una decusación tipo A, pues se va a producir lo que va a ser la hernia epigástrica. ¿Es dolorosa o no dolorosa? Es dolorosa, si es que emerge por un lugar donde está saliendo un nervio. ¿Me han entendido? ¿Difícil? Para nada. ¿Cuál es el tratamiento? Colocar una malla para que no reciba. ¿Listo, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Sí. No se olvide de alguna víscera interna y que puede ser atribuida a una hernia epigástrica. ¿Me entienden? Por lo tanto, si el paciente acude con una hernia epigástrica, ¿qué es lo que tienen que hacer? Descartar otra patología abdominal interna. Porque muchas veces la hernia puede ser como un espectador de lo que está ocurriendo a veces. A veces son úlceras, tumores, colelitiasis, otro tipo de patología. ¿Ya? En cuanto